Bien, pues como comentábamos, bienvenidos todos, buenas tardes a la sesión número 4 de estas sesiones gratuitas para el personal de laboratorio clínico. Por supuesto, no solamente participan personal de laboratorio clínico, también participan incluso algunos hematólogos clínicos, que incluso cuando ustedes hacen las publicaciones de sus casos, hay hematólogos que están viendo justamente el trabajo que ustedes desempeñan. Entonces, pues bueno, nada, agradecer a las personas que integran al grupo, que han respetuosamente han subido sus casos y que han aportado, por supuesto, la experiencia que tienen a nivel de laboratorio. Eso para nosotros es importante porque pues aprendemos un poco lo que hace el laboratorio, aprendemos también lo que hace la parte clínica, aprendemos qué es lo que en realidad se necesita cuando el personal clínico recibe al paciente con respecto a lo que se puede hacer en el primer nivel de atención, ¿no? Entonces, es cierto que hay muchísimas cosas que están limitadas, pero finalmente hay otras cosas que de sí o sí se tienen que hacer en el primer nivel de atención hasta poder agotar todos los recursos para que en un segundo nivel de atención pues se continúe con el algoritmo diagnóstico de muchas de estas enfermedades, ¿no? Esperamos que hoy, pues dentro del grupo estén los hematólogos que, pues, han participado incluso en algunos de los casos que ustedes han colocado en el chat. Em, Antes de iniciar la plática, bueno, quiero hacer una breve mención de lo que estamos haciendo. Estas son una serie de sesiones de casos hematológicos para el personal de laboratorio clínico, en donde exponemos casos que se nos han presentado en el laboratorio y que se han resuelto o que tienen un impacto en el laboratorio para poder, pues poder de alguna manera tratar de resolverlo, ¿no? Ya hemos tenido tres sesiones. La primera sesión fue por la licenciada Heidi Xiomara de Guatemala, que dio el tema del ruló hacia una neoplasia linfoide B, un probable mieloma de células plasmáticas. Muy probablemente eso era, ¿de acuerdo? Esta sesión quedó totalmente grabada, así que usted la puede revisar sin ningún problema. Luego tuvimos, por supuesto, a la licenciada, a la especialista en hematología diagnóstica por laboratorio, la química Susana Baselis, que nos presentó el tema de Ehrlichia, cómo se aborda en el laboratorio, cuáles son las cosas que uno debe tener en cuenta, no solamente en la parte clínica, sino morfológica, para poder orientar al diagnóstico del caso, ¿no? Y por último, bueno, me tocó a mí dar una plática en donde hablamos de la trombocitopenia, síndromes mielodisplásicos, trombocitopenia asociada a síndrome mielodisplásico, ¿no? Un caso real, un caso que incluso lamentablemente, pues, la paciente post-trasplante tuvo una infección y lamentablemente, pues, no pudo continuar con su vida, ¿no? Entonces, es algo triste, nos enfrentamos muchas veces a estas situaciones en donde la literatura nos dice el pronóstico de las enfermedades, pero ya cuando uno está enfrente de estas enfermedades es totalmente distinto, ¿no? Por eso hemos ideado o hemos diseñado estos cursos en donde, o más bien estas sesiones en donde damos la experiencia que tenemos a nivel laboratorio. Independientemente de lo que usted haya estudiado, lo que haya visto en los libros, pues los hematólogos clínicos, seguramente si nos están escuchando, pues seguramente van a enfatizar el hecho de que para poder aprender a resolver un caso, pues uno tiene que ver al paciente. Si no ves al paciente, pues definitivamente estás perdido, ¿no? Un libro puede decir mil cosas, pero lo que hace realmente el experto es tener al paciente. Y el día de hoy, pues nos complace verdaderamente tener al maestro en análisis clínico, al especialista en hematología diagnóstica por laboratorio, al químico Erickson Pagua, que más adelante lo vamos a presentar, con el tema de anemia megaloblástica a propósito de un caso, ¿no? Y más adelante vamos a tener la participación del tecnólogo médico y especialista en hematología también, el licenciado Manuel Quintanilla, el cual la verdad que me sorprende los casos que ha tenido últimamente han sido bastante fascinantes, tiene su página y ha subido los casos y la verdad vale la pena, vale mucho la pena seguirlo, ¿no? Y por supuesto ya tenemos agendados otras pláticas. Les invitamos que acudan a nuestra página de YouTube, en donde están no solamente los videos de los compañeros, sino también están algunas otras pláticas que de alguna manera le pueden servir, ¿no? Cómo tiene que abordar al paciente, cuáles son las cosas que sí se requieren, cuáles realmente a veces carecen de importancia clínica, que es lo más importante. Y bueno, hay diversos temas totalmente gratuitos que usted puede sin ningún problema tratar de ver, ¿no? De manera gratuita.
Y bueno, aquí están todas las sesiones, la sesión uno, la sesión 2 y la sesión 3. La sesión 4, decíamos, es por el químico Erickson Pau el día de hoy. Más adelante, el siguiente mes, vamos a tener al licenciado Manuel Quintanilla Cárdenas, en donde nos va a hablar de una reacción leucemoide asociada a cáncer gástrico. Seguro que para este punto eh, quisiera meter otro tema porque tiene varios, pero bueno, este fue el que nos dio en su momento. Luego vamos a tener, fíjense, vamos a tener a un médico pediatra, oncólogo pediatra, transplantólogo, especialista en hematología diagnóstica por laboratorio, investigador. Bueno, él es todo un personaje, ¿no? Es médico de profesión y nos va a hablar de un caso interesante. Discutimos dos casos que tenía y la verdad que los dos eran interesantes, pero al final del día, pues vamos a hablar acerca, o más bien él va a hablar acerca del viraje de linaje durante el tratamiento, el índice de Hill y otros cuentos, ¿no? Ese fue el título que él nos otorgó. Seguramente los hematólogos clínicos están algo familiarizados con el índice de Hill, quizás las personas de laboratorio no tanto, pero les recomiendo que revisen antes de que se dé la sesión para si tienen alguna duda, con toda la confianza del mundo, él se las va a resolver, ¿no? Él es el experto en todo eso. Y más adelante vamos a tener la participación del especialista en hematología diagnóstica por laboratorio también de el químico Tomás Pérez Ramírez, el cual nos va a hablar, este es un caso totalmente diferente, de la evaluación de los casos de serie roja aplicando las recomendaciones de la ISCH 2015, no es 2025, y tuvimos un poco un error. Pero bueno, la intención al final del día es tratar de que todos estos casos sean resueltos por parte del laboratorio, ¿no? O que tengan un impacto a nivel laboratorio. Entonces, estas son las sesiones que vamos a tener en los siguientes meses. Y bueno, una de las cosas que quisiera invitarles antes de iniciar la sesión es, tenemos dos cursos en puerta, ¿sí? Es un curso para las personas que viven en la ciudad de Tabasco. Tenemos un curso práctico presencial de citomorfología hematológica, es decir, revisar casos al microscopio de diferentes enfermedades, anemias, leucemias, linfomas, problemas de hemostasia, los que se puedan resolver, por supuesto, a nivel morfológico. Entonces vamos a dar una sesión teórica y posteriormente vamos a revisar casos al microscopio. Entonces, si usted vive en la ciudad de Tabasco, México, puede participar. Solamente son 10 espacios. Ya actualmente quedan 3 espacios disponibles. Entonces, por si alguien de aquí es de la ciudad de Tabasco, pues bueno, adelante, ¿no? Puede participar. Y más adelante, en la semana del 4 al 8 de marzo del 2024, vamos a tener una sesión en vivo y por supuesto va a estar grabada, la primera parte del curso básico de hematología para el personal de laboratorio clínico. Vamos a hablar de serie roja y de serie blanca no neoplásica. El curso realmente está dirigido para aquellas personas que apenas se van a iniciar en el área de la hematología. ¿Qué es lo que realmente tienen que revisar en una biometría hemática? Cuando se les presenta un problema, ¿cómo lo pueden resolver? Por supuesto, son cosas sencillas para poder introducir a la persona al laboratorio de hematología, ¿no? Y la segunda parte, pues ya tendrá que haber, ya vamos a hablar de leucemias y linfomas, pero en esta primera parte solamente vamos a ver serie roja y serie blanca no neoplásica, así que si alguno de ustedes es director incluso de un hospital o es el responsable de un laboratorio clínico, pues no dude en contactarnos y pues ahí poder ingresar a este curso que seguramente va a poder capacitar a su gente para que no tenga ese problema de luego dar biometrías que todas desfasadas de los índices eritrocitarios o hematimétricos y luego no tienen ni pie ni cabeza, reportan lo que sea. Entonces, a veces más que apoyar al clínico, terminan de forma desesperada, pues no utilizar esa parte de los estudios y mejor desecharla para evitar que vayan a cometer un error, ¿no? Porque no concuerda con lo que está viendo en la parte clínica. Pero bueno, eso es lo que tenemos ahora. Vamos a darle entrada. Recuerden que solamente damos entradas hasta las 7 de la noche. De ahí en adelante ya no damos entrada a ninguno. Eh, las, eh, las constancias se van a emitir durante el mes. Eso quiero que quede bastante claro. Y solamente se emite la constancia para las personas que se encuentren en línea el día de hoy. Así que al concluir la plática, al concluir, se les va a pedir de favor que den su nombre completo como quiere que salga la constancia y su profesión. Es todo lo que se les va a pedir. Así que de aquí en adelante es a quien termine la plática realmente se le va a dar la constancia. Intente, por favor, terminar la plática que va a durar más o menos 45 minutos y por supuesto pueden hacer las preguntas si es que les queda alguna duda, ¿no?
Bien, vamos a dar inicio ya de manera... Bien, pues bienvenidos todos. Buenas tardes, maestro. El maestro Erickson Paua, una presentación rápida. Seguramente lo conocen porque él es experto en la parte de las plaquetas. Todo lo que tenga que ver con plaquetas, pregúntele a él. Pero hoy nos va a hablar de un tema totalmente diferente. Es un caso clínico acerca de una anemia megaloblástica que seguramente van a disfrutar. Él es químico clínico, si no mal recuerdo. Es especialista en hematología diagnóstica por laboratorio, tiene una maestría en análisis clínicos y bueno, ha hecho o ha dado diversas ponencias, sobre todo en la parte de plaquetas, ¿no? Pero también tiene otras ponencias que ha dado durante su parte profesional, ¿no? Entonces, maestro Paua, si ya está listo, le voy a otorgar el permiso para que usted pueda compartir y iniciamos cuando usted guste. Gracias, maestro. Permítame tantito. ¿Me pueden confirmar si ya se ve, por favor? ¿Sí? ¿Me escuchan? Buenas tardes, ¿se escucha? Ok, perfecto. Ya con que se escuche es suficiente. Bueno, gracias a la presentación, maestro Burelo, muy amable. Vamos a dar una plática sobre anemia megaloblástica a propósito de un caso. Es interesante y es muy cierto lo que comenta el maestro Burelo. Es con base a la experiencia, ¿no? De lo que nosotros estamos teniendo. Y este caso se me hizo muy interesante y lo vamos a ir analizando poco a poco. Quiero iniciar con esta diapositiva porque, y al final también quiero terminar con esta diapositiva porque se va a enlazar esta plática con el tema que dio el maestro Burel, especialista en hematología. Habla de las mielodisplasias o neoplasias mielodisplásicas. Antes tenía este nombre, ¿no? La mielodisplasia. Pero pongo un ejemplo de un paciente para enlazar la plática con, con, con este tema que lo dio de manera magistral. Entonces, muchos de nosotros estamos iniciando en la vida del laboratorio. Otros tienen experiencia y otros lo dominan completamente. El caso que hoy se menciona es porque el paciente, como se hace en la descripción más adelante, no respondió a tratamiento con hierro. La persona, el químico que estuvo a cargo en el laboratorio, seguramente omitió a algunas características de lo que nosotros encontramos en el sedimento y el médico nada más siguió por una disminución en la hemoglobina y dijo es anemia. Le empezó a dar tratamiento y, como bien sabemos, no todas las anemias son dependientes de hierro. Dado el caso, es el que se presenta el día de hoy. Entonces, paciente masculino de 75 años que es enviado al hematólogo porque no respondió a tratamiento con hierro. El paciente refiere malestar general, en especial fatiga crónica, pérdida de peso, apetito, pérdida de memoria y cambios en su conducta. Nosotros a la exploración lo vimos un paciente pálido por la disminución de hemoglobina y se le pide abrir para ver la característica de la lengua y las mucosas y estas también estaban con las mismas características.
pero menciona haberse inyectado un suplemento vitamínico por una recomendación de un familiar para evitar ese cansancio, la bedoyecta. Y aquí en México mucha gente está acostumbrado a ponerse este tipo de inyecciones, bedoyecta, y la utilizan sin hacerse un estudio previo o a acercarse al laboratorio o acercarse a un médico para que le valore y le dé las indicaciones para ver si es necesario ese fármaco, ¿no? Eh, Me van a decir muchos, yo no tengo este equipo, pero en el laboratorio donde estoy trabajando, tenemos la fortuna de contar con este equipo que nos ayuda desde un principio a clasificar las características o el tipo de célula que vamos a encontrar. En este histograma o gato, como muchos le llaman, pues vemos aquí el volumen, ¿no? En esta parte de arriba. Y todos los que nosotros encontramos aquí, vemos que es macrocitos. En, esta, en este lado, carencia de hemoglobina, entonces por tal motivo son hipocrómicos. Si tú no tienes este equipo, está bien, no pasa nada, pero el histograma de manera normal sí te marca el volumen. Y en las constantes eritrocitarias o constantes de Winthrop, pues ves el volumen corpuscular elevado. Tienes que hacer extendido sanguíneo o frotis. Entonces, no podemos tener como excusa es de que yo no tengo una atria, pero sí tengo para hacer un extendido sanguíneo, como bien lo mencionó el maestro Burelo. Tenemos que hacer pruebas en nuestro laboratorio que nos ayuden y poder apoyar al médico para un buen tratamiento para su paciente. Entonces, nosotros en este equipo, cuando vemos macrocitosis, pues vemos eliptocitosis del sudeste de Asia, reticulocitos de estrés, macroovalocitos y estomatocitos. Entonces, nosotros ya pensando con la experiencia y la indicación que nos da el equipo, pues ya vamos como que con un punto a observar o a buscar en el extendido sanguíneo y nos ayuda bastante. Quise ponerle estas células que son las características como diagnóstico diferencial, la eliptocitosis. Había algunos donde no se observaba bien la estructura morfológica característica y este es diagnóstico, ¿no? De una SAE, una eliptocitosis del sudeste de Asia, porque la interpretación o el formato o el nombre que le dieron en un inicio la mencionaron como valocitosis, pero pues realmente son células elípticas. Es una alteración en la proteína de la banda 3 por una lesión de 27 aminoácidos. Por otro lado, la estomatocitosis, ¿no? Estas células son permeables al sodio y entra agua, crece, se diluye la hemoglobina, por eso son células grandes, macrocíticas e hipocrómicas. Y la otra célula que teníamos como volumen alto, cualquier anemia hemolítica o cualquier caso de eritropoyesis estimulada como anemias hemolíticas, sangrados, vamos a ver reticulocitos de estrés y son los que nos estaba marcando en el gato en la parte de arriba. Más sin embargo, siempre debemos hacer extendido sanguíneo y esa es la invitación, porque uno encuentra características morfológicas. Por ejemplo, muchas ocasiones el volumen no está tan elevado y lo damos por alto. Entonces, la idea es no cometer esos errores de no analizar la laminilla y se nos van los diagnósticos. ¿Por qué? Porque estas células son características de estas patologías. Y esta sí, ya es el histograma del paciente en cuestión. Vemos, hay una anemia, sí, 9.7, disminución de leucocitos, plaquetas ligeramente bajas, ¿no? Pero el volumen corpuscular medio, 130.1. Y nosotros lo vemos. La mayoría de los equipos sí nos ponen este gráfico, ¿no? Y aquí vemos toda la cantidad de macrocitos. Y cuando estábamos viendo el gato, como nosotros le llamamos, vemos que sí hay muchas células macrocíticas. Entonces, desde este momento, cuando nosotros vemos el histograma, pues ya estamos pensando qué es y qué células vamos a buscar. A propósito, qué células vamos a buscar. Pero si no, eh, tienes que hacer el extendido y ver qué características morfológicas te está ah, dando el paciente o está mostrando en esos momentos.
Y esta es la hoja que nosotros le entregamos al médico. Me regreso a la anterior, paciente del 15 de diciembre del 2022. El año pasado todavía seguimos estudiando al paciente, por eso se me hizo interesante presentarles este caso en especial. Sí tenemos más pacientes con este tipo de patología, o más bien no una patología, sino una característica de una patología. ¿Sí? Entonces, estos son los que nos está diciendo qué es lo que está pasando en el paciente. Por tal motivo, pues avanzamos y esto es lo que nosotros le preguntamos, le mandamos al paciente. Si vemos eritrocitos bajos, volumen elevado, plaquetas ligeramente bajas, pero bajas. Aquí se me cortó, me faltaron los linfocitos, pero estaban en valores normales. Y esto es lo que nosotros le entregamos al paciente, al médico, pero el médico no ve esos gráficos. Algunos médicos no logran entender toda la hoja de trabajo que nosotros tenemos en el laboratorio, pero sí nos sirve como apoyo para nosotros, para orientarnos qué es lo que vamos a buscar en el extendido sanguíneo. Y en el extendido sanguíneo, pues vemos lo característico, ¿no? Neutrófilos hipersegmentados. Vemos unos dacriocitos, macroovalocitos. Entonces, es una morfología característica, ¿no? Desde que nos vemos el volumen corpuscular medio elevado, vamos a buscar a propósito estas alteraciones morfológicas, ¿no? La hipersegmentación o equilocitosis, en este caso sí hay, es permitido mencionar poiquilocitosis. Y vemos eritrocitos pequeños que también aquí están. Y en una imagen más panorámica, pues vemos los dacriocitos, algunos codocitos, macrocitos y algunos que se rompieron. Entonces, todo este conjunto, para no hacer una descripción como tal de esto que tengo aquí de interpretación, que fue lo que nosotros le pusimos. Análisis morfológico en extendido sanguíneo con tinción de Wright, se observa moderada macrocitosis, moderados macrovalocitos, abundantes dacriocitos, escasos codocitos, ligera hipocromia y escasos neutrófilos hipersegmentados. Todo esto es correcto que nosotros lo mencionemos y le podamos ayudar al médico, pero algunos pueden llegar a confundirse. En este caso es lo que les comento de que podría ser adecuado que nosotros reportemos poiquilocitosis, porque la macrocitosis sí es el producto de una replicación del DNA retardada, como lo vamos a ver ahorita. Y la poiquilocitosis es el producto de la replicación del DNA incompleta, porque recordemos que cuando el eritrocito empieza a formarse como tal, la síntesis de proteínas se está llevando a cabo, pero en el último paso de reticulocito a eritrocito termina de ensamblarse el esqueleto membranoso. Esto quiere decir que son las espectrinas y sí, las espectrinas principalmente. No se están uniendo, por eso vemos toda esta destrucción asociada a la eritropoyesis ineficaz que sucede en estos pacientes. Por tal motivo, vemos mucha variación de formas. Vemos aquí vemos otro. Es una alteración en el esqueleto membranoso. ¿Por qué? Porque la síntesis de proteínas, aunque ya están ahí, no se logran ensamblar todavía bien. Y ustedes también en el extendido sanguíneo relacionado a toda esta macrocitosis o toda esta replicación incompleta o retardada, vamos a ver muchas características morfológicas. Macrocitos, vemos esta célula como si fuese un decmacito, vemos un leptocito, lo vemos aquí como de lado y lo estamos viendo, poiquilocitosis. Llegamos a ver cuerpos de Howell-Jolly, el paciente tiene vaso, entonces es un resultado del daño que hay durante la fragmentación de los cromosomas. Vemos también cambios eritroblastos basófilos, cuerpo de Howell-Jolly, algunas alteraciones, como vemos aquí, de alteración en la replicación, ¿no? Entonces vemos eh, eritroblastos con cambios morfológicos, podemos decirlo, cambios morfológicos displásicos. Algunos cuerpos de Howell-Jolly pueden ser múltiples, únicos,
pero todo eso es por la fragmentación de los cromosomas, ¿no? Que tiene una alteración en la síntesis del DNA. Aquí vemos cómo un eritroblasto está expulsando el núcleo, ¿sí? Entonces, ustedes van a encontrar estas características morfológicas, pero también pueden llegar a encontrar anillos de Cabot, pueden encontrar punteado basófilo, todo por el mismo mecanismo, una alteración en la síntesis del DNA. Y el maestro Eduardo, pues ya me ganó con esta participación o de la invitación, porque ustedes van a analizar si realmente es, o le podemos dar el término de poiquilocito, o si lo podemos diferenciar célula, alteración morfológica célula por célula. Por eso la invitación es para que se presenten con y asistan a esta plática que va a ser muy, muy buena también por el especialista y amigo Tomás, pero ustedes ahí, parte de esta plática, ustedes la van a complementar con esta magnífica ponencia. Entonces, siguiendo con nuestros pacientes, pues esto es lo que nosotros le entregamos al médico. Se le hizo perfil hepático. Recordemos que estos estudios ya fueron solicitados por su hematóloga. Nosotros analizamos y vimos que todo el perfil hepático estaba en condiciones normales. Pero la deshidrogenasa láctica sí está elevada. Entonces, ¿por qué se eleva la deshidrogenasa láctica? Recordemos que la vía de obtención de energía del eritrocito pues es glucólisis anaerobia, ¿no? A través de la vía de Embden-Meyerhof y principalmente es la de piruvato a lactato. Y en este mecanismo, en esta parte de la ruta metabólica, vemos que está la enzima lactato deshidrogenasa. Cuando hay una eritropoyesis ineficaz o cuando hay una alteración en la síntesis del DNA, que las proteínas no se ensamblan correctamente, hay destrucción. Y esto es lo que vemos a través de la fermentación láctica, la destrucción y la presencia de lactato deshidrogenasa. Por eso nosotros vemos la deshidrogenasa láctica. Entonces, esto sí ya apoya al diagnóstico que nosotros estábamos considerando por ver en el gato, por considerar la macrocitosis, por ver neutrófilos hipersegmentados, que pudiese ser, sí, una deficiencia de vitamina B12. Pero ¿cómo voy a estar yo seguro, no? Si no le he hecho todavía la prueba. Pero vean, la deshidrogenasa láctica, aunque nosotros manejemos la DHL total, sí vemos que la isoenzima 1 y la 2 está relacionado con eritrocitos. Y las patologías donde se presenta, por ejemplo, el aumento de LDH, si nosotros midiéramos la isoenzima como tal, pues sí están anemias hemolíticas y anemias megaloblásticas. Esto quiere decir que si nosotros sumamos esas dos isoenzimas, la 1 y la 2, sus valores máximos estarían en 65%. Esto quiere decir que la destrucción de los eritrocitos, pues sí nos va a elevar la DHL, como lo vimos en el caso de este paciente en particular, ¿no? Aumento de la deshidrogenasa. Recordemos que el paciente estuvo tomando hierro y no respondió, pero también se puso a una bedoyecta. Eso trató o intentó que la médula ósea produjera sus eritrocitos, por eso nosotros encontramos reticulocitos ligeramente elevados. Pero normalmente en estas anemias sin tratamiento los vamos a encontrar bajos. ¿Por qué? Porque está disminuyendo, perdón, la síntesis y producción de eritrocitos. Ahora sí, le hicimos, bueno, le realizamos, ¿no? La determinación de vitamina B12, ácido fólico, y el caso porque me llamó la atención de este paciente es que le solicitaron factor intrínseco. Muchas de las ocasiones nosotros hacemos sugerencias si no es manejado por un médico especialista, un hematólogo, ponemos recomendaciones de que se sugiere realizar vitamina B12 y ácido fólico. En este caso, como ya el caso fue manejado por un especialista, ella a la clínica del paciente y a su conocimiento le solicita el factor intrínseco.
Y por eso fue que tomé la decisión de agarrar este caso, porque complementa, no nos quedamos a medias, ¿no? Y vemos que el factor intrínseco está normal. Ahora bien, la vitamina B12 pues tiene que entrar al organismo. Y, pero lo que pasa es que estoy moviendo estos. Y me gustó es esta imagen de Nacho. ¿Por qué? Porque nos marca la vitamina B12, cómo está unida a las proteínas de la dieta, que después a través de la pepsina las va a separar. Las glándulas salivares producen a la aptocorrina, que esta aptocorrina que después de que la pepsina separa las proteínas, se une en sí a la proteína B12. No es que vaya sucediendo todo paso por paso como tal, sino pues cuando empezamos a ingerir, se empiezan a secretar muchas enzimas, ¿no? Y la aptocorrina pues va acompañando hasta donde se va casi a absorber la vitamina B12. Y en ese momento, en el estómago, en el fondo o a un lado del estómago, se está produciendo el factor intrínseco, que es el que va a acompañar para que se pueda absorber la vitamina B12. Y se absorbe en la parte final del híleo y es a través de receptor, ¿no? Endocitosis mediada por receptor, que le conocemos como cubilina. Entonces, la vitamina B12, pues sí va a necesitar de la aptocorrina, pero principalmente al factor intrínseco. ¿Por qué? Porque el factor intrínseco, si nosotros lo vemos aquí de color verde, es el que reconoce en la cubilina al factor intrínseco. Y esto es que permita su endocitosis para después entrar e irse a través de un transporte, la transcobalamina, y toma ese nombre, ¿no? Entre la vitamina B12 y el transportador. Se va a médula ósea, se va a hígado. Y vean, esta imagen me gustó. ¿Por qué? Porque habla del ácido fólico y dónde se está absorbiendo en el duodeno. Entonces, una alteración o una patología relacionada a esta parte del duodeno a una parte de la mucosa intestinal del íleo puede afectar que no se esté absorbiendo. O, por ejemplo, anticuerpos anti el factor intrínseco que esté dañando y no se pueda absorber. Aunque exista vitamina B12, no se puede absorber. ¿Por qué? Porque el receptor no reconoce a la vitamina B12. Tiene que ir el factor intrínseco para que pueda lograrse esa endocitosis mediada por receptor. Esta imagen me gustó mucho, pero el artículo está muy interesante. Es del New England Journal of Medicine. Pero vean, aquí donde está la cubilina, ponen al revés el esquema, ¿no? Pero lo quise poner por el ácido fólico, ¿no? Para que podamos entender que necesitamos para poder tener una buena síntesis de DNA, vitamina B12, ácido fólico y factor intrínseco. Y fue lo que le solicitó la especialista, la hematóloga, a este paciente. Una de las cosas que nosotros vemos cuando hay un problema a nivel de factor intrínseco es que está atacando anticuerpos a la célula parietal. La célula parietal, que es la encargada de producir el factor intrínseco, pero también produce el ácido clorhídrico. Y siempre nos han dicho que cuando hay la presencia de anticuerpos sobre el factor intrínseco, sobre la célula parietal, perdón, es por anticuerpos sobre la bomba de protones. Y aquí lo vemos de manera esquematizada, pero es algo muy interesante porque siempre nos dicen son anticuerpos, pero en realidad no son anticuerpos, sino es un tipo de hipersensibilidad tipo 4. Recordemos las hipersensibilidades, ¿no? La primera es por alergenos, la segunda es por anticuerpos, la tercera es por inmunocomplejos y la cuarta por células o retardada. Y esto quiere decir que quien va a estar destruyendo la célula parietal son los linfocitos T CD4, produciendo factor de necrosis tumoral. Y también la activación de macrófagos, como son procesos inflamatorios. Y esta parte nos va a apoyar para cuando nos hable el tecnólogo Quintanilla, también se va a enlazar esta plática con parte del tema que él seguramente va a desarrollar magníficamente porque ya lo he escuchado y es impresionante la forma que da.
Entonces, el macrófago induce la inducción a las células parietales producir FAS. Entonces, atrae otras células al problema del sistema inmune y causan generación de interleucinas o proinflamatorias. Pero, ¿qué es lo que hace el linfocito T? ¿Por qué? En esta imagen vemos lo que hace el factor de necrosis tumoral. Causa daño local. Coopera con el factor, perdón, con el interferón y causa daño. Pero lo que hace el linfocito TCD4 después de que el macrófago generó la activación de FAS en las células, el linfocito TCD4 induce el ligando de FAS. ¿Para qué? Para activar mecanismos de señalización celular intracelulares y esto lleve a la destrucción de la célula parietal. ¿Y cómo lo hace? A nivel de las caspasas o segundos mensajeros, llega la indicación hasta caspasa 8. Hay un mecanismo de control de regulación que se llama ICAD. Entonces, lo que hace la caspasa 8, le quita el inhibidor a ICAD y queda CAD. Esto entra al núcleo y cada 32 pares de base en el DNA la rompe. Por consiguiente, la célula se ve afectada, destruida, y la célula parietal pues no va a estar produciendo ni factor intrínseco ni ácido clorhídrico. Entonces, recordemos nada más que la destrucción de las células parietales es mediada por células, principalmente el linfocito T, CD4. Y esta imagen me gustó mucho porque el paciente ya no regresó. Le hicimos dos controles, que les voy a poner las imágenes. Le hicimos dos controles. Lo que faltó hacerle a él es rastreo de Helicobacter pylori para ver si no había un proceso, porque vean, el daño que está ocasionando, 80%, ¿no? Por una infección. Las infecciones o las gastritis autoinmunes, pues es 5%. Y se le da el tratamiento y responde, pero no es darle el tratamiento, sino investigar qué es lo que le estaba pasando al paciente, porque después de que nosotros enviamos los resultados, la médico especialista sí le da vitamina B12, responde al tratamiento, pero no puede dejarlo ahí. Lo siguiente es hacer una endoscopía, una biopsia, para ver qué alteraciones hay, si no hay una gastritis o una presencia de Helicobacter pylori. ¿Por qué? Porque generan muchos daños y al generar muchos daños a nivel de la mucosa, pues se evita que se absorba. El medicamento le llegó, pero le llegó inyectado, no le llegó por el mecanismo normal de absorción. Y vean todas las consecuencias que llega a pasar en esto, ¿no? Uno de los más sensibles es el alcoholismo del poliglutamato a monoglutamato del ácido fólico inhibe a la enzima que la convierte a la conjugasa, la suprime, entonces no se absorbe. Por tal motivo, el alcohol, lo ideal es quitarlo, ¿no? Pero sabemos que no se puede. O medicamentos, quitarlos, pero también sabemos que muchas de las ocasiones, pues, son necesarias para seguir un tratamiento. Entonces, alteraciones a nivel de la mucosa es desde gastritis autoinmune, infecciones bacterianas que nos están generando procesos inflamatorios crónicos y vean aquí en esta parte, pues sí, una infección por pylori constante, una inflamación crónica, pues nos llega a producir una gastritis autoinmune. Pero bien, ya analizamos que necesitamos vitamina B12, ácido fólico, factor intrínseco, pero esto quiere decir que es lo que necesitamos. ¿Para qué? Para que exista replicación en el DNA. Nosotros sabemos que para que entre a la replicación el DNA, pues necesitamos a partir de timina. Y lo que pasa es que estoy moviendo esto. Ya. Necesitamos llegar a desoxitimidina, perdón. Pero para llegar a esto, pues sí necesitamos desde que la uridina cambie a desoxiuridina.
Nosotros sabemos que esto lo hace esta enzima, la ribonucleótido reductasa, que es dependiente de hierro. Esto quiere decir que los pacientes que tienen una deficiencia de hierro también van a tener problemas, una deficiencia de hierro grave, van a tener problemas en la división celular. ¿Por qué? Porque no llega a desoxitimidina. Pero analizando ya en la célula cómo llega el folato y la vitamina B12, necesitamos que el 5,10 metilén tetrahidrofolato, que es la forma activa del ácido fólico, ayude. Pero si no tenemos el ácido fólico en forma de 5-metil tetrahidrofolato, ya sea por el alcoholismo o no hay una presencia de metilcobalamina que está funcionando, o la vitamina B12 que está funcionando como coenzima, o si no tenemos alguna coenzima como la B6 y la piridoxina, pues todo esto se va a ver afectado y va a haber una eritropoyesis ineficaz. Entonces, para llegar a que exista la desoxitimidina, pues sí necesitamos que el 5-metiltetrahidrofolato, con ayuda de la vitamina B12 y la enzima 5-metiltetrahidrofolato homocisteína metiltransferasa, el 5-metiltetrahidrofolato se convierta en tetrahidrofolato. Y para llegar a la forma 5,10 metiltetrahidrofolato, pues necesitamos de la coenzima B6 y la serina hidroximetiltransferasa. Entonces, vemos que es importante que exista ácido fólico, que llegue el ácido fólico a 5,10 metilén, pero con ayuda de la vitamina B2. Entonces, si no tengo la forma activa del ácido fólico, si no tengo la vitamina B12, porque no se esté tomando, no se esté consumiendo, o el problema más común es una alteración en la absorción, por tal motivo va a afectar a la timina. Y los fármacos, como lo vamos a ver, pues tienen timina, que esto va a ayudar a la replicación del DNA. Y recordar que también una afectación en la ribonucleótido reductasa en pacientes con anemias o deficiencias de hierro grave sucede lo mismo, aunque tengamos el ácido fólico y la vitamina B2. Y nosotros vemos así, vemos hipersegmentación, vemos cambios morfológicos, pero el paciente en cuestión tiene vitamina B12 y ácido fólico normal. Este es un caso donde tiene una deficiencia de hierro grave, vemos mucha hipocromía, anisocitosis, variación en el tamaño, respuesta porque hay un eritrocito con vasofilia difusa, tratar de responder a, a la síntesis de proteínas, ¿no?, normales. Y la eritropoyesis normal, nosotros nos encontramos que de un eritroblasto, pues va a generar 16 eritrocitos, pasando por todos sus estadios de maduración que aquí están descritos. Y en una eritropoyesis ineficaz, pues cambian. De un eritroblasto nos llega a dar 4 eritrocitos, entonces es a lo que nosotros le llamamos, sí, eritropoyesis ineficaz. Y esto es lo que hace que tengamos pocas cantidades de eritrocitos y eritrocitos grandes. Aunque hay una replicación disminuida del DNA, la síntesis de proteínas sí se está llevando a cabo. Solo recordar que el último ensamblaje de las espectrinas sucede en la etapa de reticulocito a eritrocito. Y la división o el problema que hay es en la interfaz, en la fase S, donde se llega a tener todos estos problemas, ¿no? Donde la célula empieza a crecer, va retardando su paso a G2. Entonces vemos esta situación con cambios megaloblásticos también en médula ósea. Muchos de nosotros, como no somos un laboratorio de diagnóstico como tal, nosotros somos un laboratorio clínico de hormonas y con acreditación 1589, no nos llegan médula ósea, pero sí los podemos buscar con conocidos para que nos enseñen cómo se ve. Y vean, ya en la fase de la mitosis, que es la segunda parte de la división celular, vemos cómo aquí están los cromosomas, pero la célula está grande. Esta es una médula ósea. Cambios megaloblásticos que puede estar entre una metafase y una anafase, pero la célula siguió creciendo. No se va a y tarda todavía en dividirse para llegar a la citocinesis o a la separación de las células, como lo vemos aquí,
va a tardar y cuando esto sucede, las células ya son grandes, lo que nosotros conocemos como macrocitos. Cambios megaloblásticos, hipersegmentación en los neutrófilos. Vean este neutrófilo, cómo está muy grande. Entonces, en la última actualización que tuvimos con el doctor, comenta él que no se conocen los mecanismos de formación. Nosotros pensamos que sucede por, como lo voy a mencionar ahorita, por ciertas cuestiones, y si alguien de ustedes tiene alguna hipótesis sobre esto, sería muy, de mucha ayuda que nos apoyara. Médula ósea, cambios megaloblásticos, la célula sigue creciendo, cambios megaloblásticos. Entonces, esto es lo que nosotros podemos encontrar en una médula ósea. Muchos de nosotros, como bien comento, pues no tenemos esa facilidad de acceder a tener este tipo de muestra. Entonces, les pongo aquí, cuando la síntesis del DNA disminuye, pues sí, tarda en pasar a la maduración y a la división celular. Por eso la presencia de macrocitos. Y recordemos que los macrocitos es el producto de una replicación del DNA retardada. Y los poquilocitos sí es el producto de una replicación del DNA, pero es incompleto. Y lo que nosotros pensamos que sucede, y es aquí donde les comento, que eso es lo que nosotros consideramos que en el caso de los neutrófilos poli o hipersegmentado o multisegmentado, ustedes tendrán el lenguaje correcto, pero si no, también podemos preguntarle al maestro Tomás cuál sería el nombre correcto. La célula no se divide en número adecuado de veces, entonces esto hace que se conserve más cromatina. Es una de las cosas que pensamos, pero en una pregunta intencionada al doctor Carrillo, en la última actualización, como les comento, dice, son de las 50 millones de cosas que no sé. Entonces, pues todos los que somos hijos, alumnos del doctor Carrillo, pues es ley su palabra. Hacemos diagnóstico diferencial, vemos con ácido fólico, también vemos hipersegmentación. En las infecciones, como también lo llegó a presentar y lo ha presentado el maestro Burelo, en pacientes de dengue hay hipolobulación. En SARS-CoV-2 sí llegamos a ver hipersegmentación, pero está asociado. No hay una deficiencia ni de vitamina B12, ni de ácido fólico, ni alteración en el factor intrínseco. Y estos son cambios morfológicos, que es un caso muy interesante asociado a procesos infecciosos virales, para ver por qué hay hipersegmentación y también por qué llega a suceder la hiposegmentación, porque en dengue vemos anomalía de Pelger o anomalía de pseudo-Pelger. Y hay alteraciones hereditarias, pero esto pues lo vamos a encontrar desde la infancia. Tuvimos el caso de un niño, bueno, más bien me compartió un químico de Hidalgo, no puse las imágenes, de una anomalía de Undritz, porque el niño de 4 años estaba presentando hipersegmentados. Y cuando le hicieron el estudio a heredofamiliar, la mamá tenía hipersegmentados. Posteriormente confirmaron anomalía o de Undritz. Entonces vemos una deficiencia de folato, nos hace lo mismo, eritrocitos grandes e hipersegmentación. La deficiencia de factor intrínseco nos hace lo mismo, macrocitos, hipersegmentación. La deficiencia de B12, pues también hace lo mismo. Nada más recordar que el factor intrínseco, pues es el que reconoce la cubilina, es reconocido por la cubilina. Este caso lo presentó el maestro tecnólogo Manuel Quintanilla el día de ayer y se los pongo porque no solamente, bueno, en casos de neoplasias, pues esta célula, vean cómo está hipersegmentada, pero estos son casos neoplásicos, pero también los pueden llegar a encontrar. En estas situaciones, pues sí sopesa más la patología, ¿no? La leucemia, que hizo una encuesta para saber qué tipo de células y cambios morfológicos están asociados. Le pedí de favor que si me dejaba presentarla por la hipersegmentación y mencionarle que neoplasias también se llega a ver neutrófilos hipersegmentados. Esta es la biometría de control del 17 de enero que nosotros estuvimos analizando. Vemos que todavía hay eritrocitos ligeramente bajos, sí están bajos para su valor de referencia. El volumen globular o corpuscular medio todavía está alto, pero ya disminuyó. La cantidad de plaquetas ya se normalizó. Y los leucocitos totales, no hubo una disminución como tal de los leucocitos,
pero ya. Quiere decir que la deficiencia de vitamina B12 como tal no solamente va a afectar a los eritrocitos, sino va a afectar a toda aquella célula que tenga núcleo. Y afecta a los eritrocitos, ¿por qué? Porque en médula ósea tiene núcleo. Hicimos los reticulocitos como bien lo solicitó su médico, su especialista, y todavía está en valores ya normales. Recordemos que las anteriores estaban aumentados, pero estaba en tratamiento. Vemos la deshidrogenasa láctica ya empieza a normalizarse y la vitamina B12 elevada, pero estaba elevada porque perdón, el paciente estaba en tratamiento. Y vean lo que tiene la vitamina B12, tiene tiamina, no tiene no tiene guanina, no tiene citosina, tiene tiamina. Y lidocaína para que no les duela, ¿no? Pero de todas maneras duele. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta o relacionamos que la vitamina B12 de este paciente iba a estar elevada, sí, por el que estaba en tratamiento. Pero son cosas que ya para su segundo control, pues ya vimos que va ayudando el tratamiento a este paciente y ya lo que nosotros le reportamos es que se observa macrocitos, moderados macrobalocitos, escasos diacrocitos y algunos acantocitos. O podemos reportar poiquilocitos. Aquí ya no se vieron. En la primera parte se hiciera el reporte de escasos neutrófilos hipersegmentados y aquí ya no se observaron. Su biometría de control número 2, vemos que los eritrocitos, pues aquí estaban ya un poquito mejor, pero vean la hemoglobina ya casi en valores normales de acuerdo para él, pero el volumen globular medio ya se normalizó, plaquetas normales, leucocitos normales, los eritrocitos un poquito bajo. Entonces, la anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12 en realidad es una pancitopenia, porque afecta eritrocitos. Lo que nosotros estamos viendo en el extendido sanguíneo y en la biometría hemática es que está afectando los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas. Por eso es que tenemos que ir a ver el extendido sanguíneo para ver qué características morfológicas, ¿no? Pero ya para su biometría de control, pues ya estaba mejor el paciente. Eh, para investigar cómo iba el tratamiento del paciente, me comentaron que la hematóloga no se encontraba, que estaba en España, que estaba realizando una subespecialidad, entonces ya no pude continuar, pero sí nos dio la oportunidad de ver un análisis general de los estudios solicitados de la primera instancia por hematólogo. Su control número 1, después de tratamiento, y su control número 2, el 13 de abril. Y tratamos de nosotros en el laboratorio LAPSA, tratamos de hacer todo temprano, rápido y extendido sanguíneo. Y el 13 de abril, pues ya a las 9:28 ya tenemos procesada su muestra, ya nada más en lo que esperábamos para que se tiñeran, nos hicieran favor de teñir los extendidos sanguíneos y ver las características morfológicas. Pero vean, ¿qué es lo que sucede? Este es otro pacientito que tiene un volumen corpuscular de 124.6. Vemos la macrocitosis, cómo predomina, el volumen en el histograma, vemos cómo hay tendencia al lado derecho, ¿no? de los macrocitos y el volumen, ¿no? Aunque las plaquetas no están bajas, los leucocitos, eritrocitos también, entonces tendría una visitopenia, ¿no? Pero el volumen nos llama mucho la atención de 124.6 femtolitros. Si nos vamos a médula y empezamos a ver hipersegmentados, dacriocitos, macrobalocitos, algunos pedacería, como dice el doctor, vemos pedacería de eritrocitos o poiquilocitosis y vemos aún más amplio el panorama o el campo. Vemos poiquilocitos e hipersegmentación. Y el maestro Felipe pues, me hizo favor de prestarme estas imágenes y empezamos a ver cambios displásicos en los neutrófilos, como por ejemplo hiposegmentación. Este es un neutrófilo ya maduro, pero vean, no se separó los segmentos, es como si fuese una banda, pero la cromatina está muy, muy condensada. Este sí es un neutrófilo normal,
hiposegmentación como tipo anomalía de Belger-White, pero vemos hipersegmentación. Entonces, nosotros cuando empezamos a ver cambios displásicos en los neutrófilos, y esto solamente lo logramos estar viendo morfología, morfología, frotis, frotis, morfología, nos hace expertos para nosotros ir relacionando qué características son las normales en las células habituales o de funcionales de nuestros pacientes, ¿no? Y si le hacemos ácido fólico y le hacemos vitamina B12, en este sí no tenía el factor intrínseco, pero ácido fólico y vitamina B12, valores normales. Y por eso dije que quería iniciar con aquella diapositiva para finalizar con esta. Y yo, en verdad, yo de manera particular los invito a que vean esta plática porque el maestro especialista en hematología hace una magistral análisis de las mielodisplasias. Esta plática les va a servir para analizar y comprender un poquito más. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos pacientes con las mismas características, como si fuese una deficiencia de vitamina B12, y cuando hacemos ácido fólico y la vitamina B12, valga la redundancia, y vemos alteraciones morfológicas, nos hace pensar en una mielodisplasia, o también conocida como neoplasias mielodisplásicas. Por eso, esta parte o esta plática se conecta con la plática que habló el maestro Burelo en la sesión número 3 y les invito para que lo vean porque vale la pena que teniendo esta referencia de este concepto, analicen en la siguiente, la de las mielodisplasias y se va a comprender mucho, porque van a integrar el conocimiento. Entonces, con esta diapositiva termino, pero antes quiero dejarles que, como consejo, que siempre tengan comunicación con el médico que si no tienen algo en concreto o que tengan dudas, pregúntenle al médico. Tengan esa comunicación con el médico. Sean muy meticulosos en su trabajo, vean morfología, hagan extendidos, sigan actualizándose y por estar aquí en esta sesión les doy las gracias porque es el interés, ¿no? que muchos tenemos de seguir actualizándonos. Y pues finalmente confíen en ustedes, porque ustedes en muchas ocasiones, a mí me pasó que estando sentado y viendo el microscopio y digo, ¿y esta célula qué es? Pero el conocimiento, la preparación, la seguridad la tienes tú. Entonces confía en ti, ayuda al médico a dar un buen diagnóstico para que ese médico ayude a ese paciente, porque puede ser nuestro familiar, puede ser cualquier otra persona. Entonces, hazlo. Este caso es una anemia, sí, una deficiencia de vitamina B12. Pero si nosotros llegamos a hacer una biopsia, bueno, nosotros no, el médico, se llega a hacer una biopsia y se encuentran cambios displásicos en las mucosas, donde la mucosa intestinal está atrófica, podemos ayudarle para que no se llegue a un cáncer. Entonces, quizá no sea tan grave como una leucemia, ¿no? O como una leucemia promielocítica, que si no se atiende mata rápido. Pero de todas maneras, independientemente de aunque sea una deficiencia de vitamina B12, tenemos que buscar cuál es la causa, qué es lo que está pasando, por qué nos está absorbiendo esa vitamina B12, qué hay más allá. Muchas de estas cosas sí le tocan al médico, pero nosotros en el laboratorio tenemos el poder, tenemos la capacidad de analizar las células, el lenguaje de lo que está sucediendo en el organismo de ese paciente. Y recuerden, ¿quién va a estar ahí? Nosotros. Gracias. Eso es todo. ¿Alguna duda o pregunta? Adelante, maestro Eduardo.
Maestro, ¿cómo le paso el host?